presentación inicial, ¿sí? Donde ahora vamos a hablar en el contexto del COVID-19 de semiología y algo de clínica. Pero antes yo puse una diapositiva sobre lo que era neuropatía y vasculopatía, un poquito para, ¿se acuerdan que yo la última clase les hablé? Pero ha sido muy a las apuradas porque en realidad era muy extenso el tema de lo que era fisiopatología. Entonces, neuropatía, vasculopatía diabética, ¿sí? En la neuropatía diabética habíamos dicho que hay una disfunción de las fibras grandes, la fibra alfa, las delgadas, la gamma y de la fibra T, que no están mielinizadas. Esta alfa tienen que ver con la propiocepción, generalmente, y el estiramiento, que son los reflejos. En cambio, estas son las fibras intrafusales, que también tienen que ver con reflejos, y el dolor y temperatura. Toda esta fibra tiene mielina, lo que pasa es que tienen distintos grados. Y la que no tiene mielina es la fibra C, que son las más chicas, las fibras C que son no mielinizadas. Esto tiene que ver con la temperatura, con el receptor mecánico de la presión y también con la parte muscular. ¿Qué pasa? La consecuencia de esa neuropatía es un contexto sensitivo y motor. Estos dedos en garra es porque en este caso hay una alteración entre los músculos extrínsecos e intrínsecos del pie. Y eso hace que predominen los tendones extensores sobre los flexores. Esto, de alguna manera, habíamos visto estos ejemplos que son neuropatía sensitiva y motora. Habíamos dicho que hay un predominio de los tendones extensores sobre los flexores y se producen este tipo de deformidades, ¿sí? Y estos son distintos tipos de deformidades de los dedos, en martillo, dedo en garra total cuando cae todo y en garra invertida, pero hay distintos, también hay dedo en mazo, pero en última instancia tiene que ver con esta alteración de los músculos extrínsecos e intrínsecos. Y este tema que se las trae, que es ese pie que nos consulta muchas veces inflamado, que el paciente recién empezó a doler, empezó a sentir dolor. ¿Por qué no apagan el micrófono? Tiene loco eso. Y yo no tengo una puerta de entrada para un proceso infeccioso. Y por ahí entro a confundirme, le entran a dar antibióticos, todo, claro. Esto puede bajar un poquitito, como es un enfermo neuropático, sigue caminando, pasa el tiempo y termina con toda esta destrucción, que es la artropatía de Charcot, que ya vamos a conversar en algún momento, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué pasa? Esa neuropatía diabética la clasificamos, como les había dicho la vez pasada, en este punto más importante, es neuropatía periférica simétrica distal, es decir, toma desde la punta de los dedos para arriba, es decir, el enfermo habla como que empieza a tener una alteración, una pérdida de sensibilidad en calcetín, que es como que va caminando sobre algodones. Hay otras formas focales que también se pueden dar en los diabéticos y también por ahí hay que tener mucho cuidado, a pesar de que tengamos un paciente diabético. No debemos pensar, no debemos dejar de lado que puede existir una neuropatía que no tenga que ver con su diabetes, por ejemplo, una neuralgia del trigémino, una parálisis facial, no lo pone a toda la diabetes, hay que distinguir un poquitito eso. Y también tenemos la neuropatía diabética autonómica, que estas dos son las que en realidad más predominantes y las que la van a ver con más frecuencia. Entonces, tenemos una forma sensitiva que predominan las fibras cortas, la motora más larga y la mixta, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Volvemos de nuevo a la fibra. Habíamos dicho que la fibra C, que tiene que ver con el dolor, la sensibilidad térmica, el dolor del quemado, digamos, del calor, ¿sí? Y que es la que no tiene
mielinización y que es la más susceptible. Acá vemos cada uno de los elementos para investigar determinada fibra. Pero piensen ustedes, yo voy a volver para atrás, ¿sí? ¿Dónde me he ido? Si yo tengo este paciente con esta semejante úlcera neuropática, con un mal perforante plantar, y bueno, todo el proceso de investigación obviamente lo voy a tener alterado, voy a tener un déficit de la percepción de la vibración, el reflejo tendinoso del Aquiles, que es el primero que se altera, obviamente ya va a estar disminuido o incluso va a estar en hiperreflexia, porque entra en hiperreflexia cuando ha pasado el tiempo, cuando ya tiene un deterioro importante, porque ya pierde el control central. Acuérdense que era ese uso muscular que yo lo distendía con el martillo y reflejo, iba hacia la médula, hacía sinapsis con entraba por las astas posteriores, hacía sinapsis con las astas intermedias, ahí tenía las fibras gamma que regulaban la respuesta y volvía a la respuesta motora, que era la contracción del uso de los músculos alrededor del uso muscular. Cuando eso se altera, esa contracción es brusca, es decir, hablamos de una hiperreflexia, entonces el reflejo era mayor. Ya no vamos a tener, no vamos a andar con el pelito ahí tomando la sensibilidad, porque obviamente si llegó a esta situación, este paciente no tiene una sensibilidad protectiva. Entonces, estamos hablando en estos casos para los casos que en realidad son incipientes y donde tenemos que hacer bien el diagnóstico, porque ahí es donde se nos va a dar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la etiología de la neuropatía? Tenemos 3 etiologías que todavía se siguen discutiendo, a pesar de eso no es todo así perfectamente dilucidado. Pero, por ejemplo, lo básico es esta vía del poliol. Hay un aumento crónico del azúcar. Ese azúcar aumenta dentro del nervio. ¿Por qué? Porque el nervio, la retina, los riñones, todos tienen valores similares a la glucosa en su medio interno. Es decir, cuando se afecta la glucemia, cuando se afecta el medio ambiente, también sufren, son más susceptibles. Esa vía glucolítica que normalmente pasa de glucosa a 6-fosfato, cadena 1, 6, 1, 2, creo que era en el hígado para formar glucógeno, se pasa hacia una vía extra de glucosa, ya no se forma el glucógeno, se satura el hígado y queda una glucosa extra que va a metabolizarse hasta esta vía que se llama vía del poliol. Hay 2 enzimas, aldosa reductasa y la sorbitol de hidrogenasa, que producen sorbitol y fructosa, que son consecuencias de esa glucosa extra. Esta aldosa reductasa ahora es la que se le está dando más importancia, a pesar de que por ahí es cuestionado si realmente la disminución de la misma tiene efecto beneficioso. En definitiva, este sorbitol compite en la célula con el mioinositol. ¿Por qué? Porque este tiene más presión osmótica. Entonces, entra más sorbitol y sale el inositol, el mioinositol. ¿Y qué tenía que ver? Este tiene que ver con la actividad sodio, potasio, ATPasa, es decir, con el transporte axonal. ¿Se acuerda que hablamos de la despolarización y la repolarización? Todo eso tiene que ver y también tiene que ver con la ruptura estructural del nervio, es decir, se altera el nervio. La glucosilación avanzada son los productos, la reacción no enzimática se une con toda la parte de las proteínas que forma el glucógeno acá. Entonces esta proteína forma los ACE, que son productos avanzados de la glucosa. Esos ACE pueden revertir y todo, pero en el tiempo esos ACE se van a estructurar, formar los corpúsculos de Amador y ahí ya es más difícil sacarlo. Todo eso va a producir un daño, va a producir un estrés oxidativo, especialmente a nivel de las mitocondrias. Pero ¿qué pasa? También se dañan los vasos nervorum. Esos vasos nervorum son los vasos que irrigan el nervio. Están
tanto dentro de la parte periférica del nervio en la membrana, como también entre los fascículos nerviosos. En definitiva, esto es facilitado por los ACE, un mecanismo poco entendido, pero también tiene que ver la microangiopatía diabética que afecta, digamos, la parte nutricional del nervio. Entonces serían estas tres causas importantes que me lleva a la neuropatía diabética. En última instancia, esta hiperglucemia va a incrementar la actividad de la aldosa reductasa, como les había dicho. Hay un déficit del NAT-fosfato reducido, que es el metabolismo intermedio para que nos lleva a esta alteración a un estrés oxidativo. Lo mismo que este estrés osmótico que yo le decía que acá se me metía el sorbitol y me lo sacaba el mío inositol por diferencia de presión osmótica. En definitiva, ese estrés oxidativo va a comprometer la señal de transducción, hay una isquemia endoneural, como les había dicho, hay un déficit de energía, y en última instancia nos lleva a un enlentecimiento de la conducción nerviosa y a los cambios morfológicos en el nervio. ¿En qué consiste? El nervio se hincha, se edematiza. Entonces, esa conducción nerviosa, ¿se acuerdan que yo les decía por los nódulos saltatorios de Rambier en la nódulo de mielina? Todo eso no se forma, ese nódulo queda liso y se altera mucho la conducción nerviosa. Eso en electromiografía se ve como una alteración en la velocidad de conducción. Entonces estamos en presencia de esta fisiopatología de la neuropatía diabética. También coexiste porque la neuropatía diabética casi está presente en el 60% de los diabéticos. El resto puede estar también comprometido por una vasculopatía, pero también es una mezcla. Pero la vasculopatía tiene dos partes, de los capilares y de los vasos grandes. La macroangiopatía diabética es los depósitos de colágeno, del trombo plaquetario dentro de los vasos, y eso se da. Puta, me cago. A ver, vamos a ver quién está ahí. Si me vuelvo a perder, lo pego una puteada. Admitir. Bueno, vamos a ver si vuelvo de nuevo. Bueno, ¿ven el power? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, no, marca es que entró tarde. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Habíamos dicho que la macroangiopatía diabética es el trombo de colágeno, el trombo de colesterol en el vaso. Se altera el interior de los vasos y se produce una oclusión arterial, ¿sí? Tenía, porque ahora medio que se están igualando, pero era, digamos, en el no diabético es más frecuente, era, porque ahora medio casi están iguales en los varones que en las mujeres, por los hábitos tóxicos de los varones. Pero lo que sí sigue haciendo la diferencia es que en los no diabéticos predomina en los vasos más proximales, es decir, en las arterias femorales por arriba de la rodilla. En cambio, en los diabéticos sí siempre predomina por debajo de la rodilla, las tibiales hasta las pelas. A ese nivel se compromete. La microangiopatía hablamos algo también cuando conversamos respecto a la acción de esa rienda en la que trabajaba por un lado el óxido nítrico y por otro lado la angiotensina 2. ¿Se acuerdan que había una disfunción endotelial de las cuales el óxido nítrico no actuaba sobre las células blanco endoteliales, no se relajaba el esfínter precapilar y se producía un shunt arteriovenoso que alteraba en última instancia la perfusión distal, es decir, la respiración celular en los tejidos. Cuando se corregía ese proceso, bajaba la angiotensina 2, predominaba el óxido nítrico, se relajaba eso. Pero también hay una cuestión metabólica que tiene que ver con esto. Es decir,
El diabético, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia de acá en el tema, digamos, del laboratorio? Acá hay sustancias PAS positivas. En el riñón, en la retina, esto investiga la parte de glucosa en esos tejidos, el ácido periódico de Schiff, ¿sí? Investiga glucosa en esos tejidos. Entonces, esto no lo tiene el no diabético, ¿sí? ¿Qué pasa con la correlación entre lesiones micro? ¿Qué pasa a un tipo diabético, sí, que le han hecho un trasplante renal, sí? El dador era sano, e incluso un chico joven. Ese riñón nuevito que le ponen también hace una microangiopatía si no se cuida y sigue el proceso metabólico. Sí, que no es un proceso intrínseco del riñón. Pero los dos factores de riesgo importantes, a pesar de la hipertensión, dislipemia, tabaco, predisposición genética, tienen que ver con el control glucémico y con la duración de la diabetes. Obviamente los diabéticos a más largo plazo son los que tienen un mayor deterioro de esto y más propensos a la microangiopatía. Es un laburito del 2008. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, de nuevo la viva del poliol, es decir, los ACE, que eran los productos tóxicos derivados de la, van a ser consecuencia de una hiperglucemia, de la base de Schiff que había dicho, y de la fructosamina que va a formar estos cuerpos amadori que son irreversibles con los ACE. Acá tenía que ver la ardosa reductasa, ¿se acuerdan que producía el sorbitol? Por la enzima sorbitol de hidrogenasa producía glucosa. Acá se producía la etiología de la microangiopatía, ¿se acuerdan que yo les decía que esto alteraba la función del NAD-fosfato reducido? Ácido nicotinamida dinucleótico y este dinucleótico reducido, fosfato, la P le falta el último. Eso lleva a la síntesis de este diaglicerol, proteínquinasa C, y libera esta sustancia, que es la endotelina 1. Esto es un importante vasoconstrictor que mejoró todo el flujo capilar y es consecuencia de todo el chiste este. Por supuesto que el óxido nítrico produce una depresión, por eso llega a eso. Punto con el tema de macro y microangiopatía, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? De a uno. Yo lo que les quiero decir es que la neuropatía es la complicación más común de las personas con diabetes y muchas veces ya la disglucemia, es decir, la tolerancia alterada a la glucosa, ya tiene presencia de neuropatía. Muchas veces esta neuropatía es asintomática y se la pone de manifiesto a través de algunos estudios, digamos, como los que había nombrado el doctor Olea, el biotensiomíter o algún electromiograma. Pero es fundamental saber que es la complicación más común tanto en diabetes tipo 1 como 2. Doctora o doctor, una preguntita. ¿Qué incidencia tiene el ácido tióctico y en qué forma actuaría el ácido tióctico en todo este proceso de la neuropatía del diabético? Es muy importante el ácido tióctico para revertir la vía del poliol. Es muy importante, es digamos uno de los pocos recursos terapéuticos secundarios a un buen control metabólico, ¿no? Que es el primer recurso, no solo de la glucemia, sino de los factores de riesgo, porque toda esa disfunción de la vasa vasorum también está relacionado con la dislipidemia y con la hipertensión arterial. Entonces el enfoque, como volvemos a decir, digamos de todos los factores de riesgo, tenemos como recurso terapéutico el ácido tióctico y hasta el momento, digamos, fisiopatológicamente, nada más. Bien, muchas gracias. Sí, se hablaba también de inhibidores de la aldosa reductasa, pero parece que tiene un efecto de rebote, también hablamos. Sí, bueno, de todo modo, tenemos así.
el paciente es un neuropático y siempre hay una mezcla de neuropatía y vasculopatía. Lo que pasa, como decía Cristina, la neuropatía empieza temprano, ya empieza con una alteración a tolerancia a glucosa, ya se supone que hay una neuropatía y ya el reflejo aquiliano empieza a alterarse antes que le hayan diagnosticado la diabetes al paciente. Por ahí viene la mano, ¿sí? Es decir, hay sospechosos, un tipo que le hace una prueba de tolerancia a glucosa, le da valores altos, ya estamos pensando que hay una neuropatía dando vuelta. Lo que pasa es que con un buen tratamiento, un buen manejo y corrección de los factores de riesgo, sí se ha descrito que a ese nivel se revierte. Después ya no, después ya tiene un paciente neuropático con pérdida sensible, es muy difícil revertirlo. La que sí se revierte es la neuropatía en más, la hiperestesia. Eso se debe a que hay un aumento, digamos, elevado de glucosa en el medio ambiente y está en contacto con la fibra C. Yo ya le había explicado la vez pasada algo de eso. Entonces viene el paciente, tiene lo que le llaman algodinia. Es un paciente que vos lo toca y le duele exageradamente, o también siente picazones, o le duele, pero a la noche le duele más, y por ahí lo tienen que hacer la diferencia con el otro, con el vasculopático, que ese cuando tiene actividad le duele. Pero ese paciente, esa neuropatía sí se revierte más o menos, eso lo habíamos visto, realmente más o menos alrededor del mes de tratamiento, pero un tratamiento bien, cuando me ha normalizado la glucosa y todo, nos da la pauta a nosotros que por ahí a ese enfermo lo podemos curar, no lo podemos curar, lo tocamos y le duele, y a la familia, todo el mundo lo trata mal, es exagerado si te está tocando y te está doliendo. Y es porque hay una alteración en la fibra C, los receptores de la fibra C están estimulados y pasa directamente por la vía de dolor hacia el tálamo. Es decir, ¿se acuerdan que hablaban cuando yo les decía que por ahí le dábamos a drogas que producían un aumento del umbral de despolarización, los anticonvulsivantes, y eso hacía que el enfermo de alguna manera pueda tolerar? Pero lo que en realidad calma el dolor es normalizar el estado metabólico, ¿sí? Bueno, vamos a la semiología. ¿Qué pasa? Lo primero que tenemos que hacer, ahí lo vemos al paciente, le preguntamos cosas. ¿Qué pasa con la enfermedad de fondo? ¿Realmente es consciente que es un diabético? Por ahí no saben. ¿Qué pasa con la parte cardiovascular, con la parte renal, con los hábitos tóxicos? Fundamentalmente, si fuma, ¿qué fumador es? Yo por ahí le miro los bolsillos y ahí ya le veo el paquete de cigarrillos, no necesito preguntar. Bolsillo de la camisa, y se lo ve al paquetito. ¿Qué pasa también con esto? ¿Qué recursos tiene? ¿Cuál es el aspecto socioeconómico y cultural sería de este paciente también? Para ver con qué paciente me estoy enfrentando. También tengo que ver el concepto de bienestar y calidad de vida. Son dos cosas distintas. Aparentemente serían sinónimos, pero no es así. El bienestar es cómo se siente el paciente, porque puede ser un tipo con una pésima calidad de vida, concretamente en silla de ruedas, que lo trasladan de acá para allá, pero él se siente bien, esa sensación de bienestar. O a la inversa, un enfermo entero, pero el hecho de haberle diagnosticado una diabetes se le vino abajo todo, pero tiene una buena calidad de vida, pero con pésimo bienestar. Sí, estas cosas hay que distinguirlas muy bien, porque por ahí nos puede llevar a confusión. En la infección vemos detalles, por ejemplo, esta piel está seca, brillosa, ya me está hablando, me está haciendo sospechar que este paciente tiene un componente autonómico, es decir, tengo un déficit de la sudoración, las glándulas sudoríparas están alteradas y por eso me da esa piel seca que eventualmente está costrosa. Ya me voy orientando acá hacia un problema neuropático porque tengo este mal perforante plantar y estos dedos que están en garra.
pero también en la pierna ese enfermo va a tener lesiones cicatrizales de forúnculos e incluso forúnculos en distintas etapas de evolución. Esto también me lleva a eso. Y por supuesto, como habíamos dicho al comienzo, este pie rojo, rutilante, que no tiene una puerta de entrada entre los dedos, me tiene que hacer sospechar una neuropatía de Charcot. Le dicen neuroartropatía. Viene de Charcot, que viene de la sífilis terciaria, cuando comprometía la parte neurológica. Ahí tomaba en la médula los cordones posteriores, que eran Gol y Burdach, y a ese nivel se alteraba la sensibilidad propioceptiva y dolorosa. Entonces, este paciente viene así. Lo que pasa es que no hay más sífilis, y los diabéticos con Charcot, en el tiempo que había sífilis, no existían, porque se morían, no llegaban al Charcot, se morían antes. Cuando empezó con el tema de la insulina, las cosas cambiaron, entonces heredaron este nombre ahí. Bueno, digamos. Es decir, tengo que ver la localización, la extensión, me toma todo el pie, me toma la pierna, el edema, la piel, cómo está y el color de la piel, porque puede ser pálido, ¿sí? ¿Qué pasa con ese pie? ¿Es un pie normal, un pie cabo, un pie plano? Todo esto tiene implicancia, especialmente las anormalidades de la forma del pie, cuando coexisten con una neuropatía diabética, es decir, son factores predisponentes de una ulceración. Y acá están las deformidades más en detalle que la habíamos visto recién: dedo en martillo, dedo en mazo, cae la punta, se clava, dedo en garra y el dedo enrollado, a veces esto se fusiona mucho. Son distintas deformidades, pero en última instancia tienen el común denominador que van a producir alteraciones en el roce y en el apoyo. En un paciente neuropático con pérdida de sensibilidad, lo hace propenso al desarrollo de una lesión ulcerosa. Fíjense, acá el dedo gordo se está riendo. ¿Por qué? Porque este es un pie que tiene una extensión, predominio de extensión, no apoya la punta del dedo gordo, entonces le transfiere las cargas a las cabezas metatarsales menores, y por eso se va a producir en este pie deformado con este dedo en garra y el halo que se ha hecho un halo valgo que lo empuja a este dedo y lo hace dar esta punta con el calzado, se me va a producir un mal perforante plantar en cualquiera de los metatarsianos, generalmente el segundo, pero si yo al pie lo tengo evertido o invertido, el antepié, me va a afectar el quinto también en algún caso de eversión del pie. Pero cuando yo tengo acá la insuficiencia, la sobrecarga del apoyo anterior, lo tengo en el caso del pie cabo. Acá, como ven, la distribución de las presiones plantares no se hace en la parte media porque este arco está exagerado, apoya el talón y apoya el antepié y se produce una deformidad de la contracción de los músculos. Por lo tanto, hay un hiperapoyo a nivel de las cabezas metatarsales. La fascia plantar queda tensa también, y hay a veces una glucosilación de la fascia plantar porque también está formada por colágeno y hace que se retraiga. Todo esto me va a llevar entonces a un aumento de las presiones, tanto en el talón como en el antepié. Es decir, que acá todas las cabezas metatarsales están sufriendo. Con la infección seguimos. Yo tengo este pie que está enterito, pero ya tengo una lesión acá en el borde externo, un color grisáceo, con todo un entorno que está inflamado, un pie raro. Y esto no es otra cosa, me tiene que hacer pensar que acá tengo una colección. Y esta fue la consecuencia. Terminé liberando, drenando el absceso ese. Este pie también está retraído, tiene un aumento acá, no es tan claro como este otro, merece una observación, pero es una expectativa armada. En cualquier momento me puede hacer cualquier complicación este paciente, tengo que medicarlo y observarlo seguido. Ahora bien, este paciente me consulta
que fue operado del dedo con este dedo que está cianótico respecto a los otros dedos, ¿sí? Si no estoy precavido de esta eventualidad, ¿qué pienso yo? Que este dedo está infectado, que no le llega sangre, en cualquier momento se me lo cae. Pero si yo levanto el pie, pasa esto, el dedo recupera el color, ah, qué lindo. Bueno, sí, lo que pasa es que si yo me confundí acá, el enfermo lo saturaba con antibióticos, pero esto es un problema vascular, es un éxtasis venoso. Y esto se debe a que la irrigación del paciente es pobre, por eso es que se ha producido esto. Y entonces, ¿qué pasa? La sangre drena por declive cuando yo levanto el pie, qué sé yo, 5 minutos, por ejemplo. Entonces, esto les muestro porque no lo tiene que hacer confundir. Fíjense en que el resto del pie también está rubicundo comparado con este otro. Bueno, habíamos dicho, yo les mostré la imagen del pie cabo con el podoscopio y por supuesto también cuando tengo que hacer una plantigrafía. Pero en definitiva, a veces con la clínica, viéndolo normal, ya me doy cuenta que es un pie cabo y no ando con tantas sofisticaciones de medir la huella. Lo que pasa es que sí era importante, como yo les decía, medir el comportamiento de las presiones con ese pie en movimiento, porque ahí cambia todo. ¿Qué pasa con otros signos específicos? Esto lo decía Zavala, que varios lo conocemos realmente, tipo que enseñó bastante. Él le decía el signo del rezo. Se pone la mano como para rezar y ahí ven que está flexionado este dedo de la mano derecha, el pulgar. Esto se debe a que hay una retracción del colágeno, hay una glucosilación de las proteínas y especialmente a nivel de las fibras del colágeno. Por eso este es un signo que lo vemos en la mano, pero obviamente es lo que está indicándome que todo el cuerpo tiene este componente. Es decir, que tengo que pensar también que puedo tener una alteración en el pie y en otros tejidos, pero especialmente en el pie, que me va a llevar a una alteración de la forma y en última instancia una alteración en el apoyo y va a ser un factor predisponente para una lesión ulcerosa. Entonces, ¿qué pasa? Acá vemos la marcha, tengo que medir dos cosas. Una es la longitud del tranco y la otra es la longitud del paso. Porque por ahí no son simétricas y eso se da en el paciente neuropático. Puede tener un paso igual, pero el tranco es distinto en uno y otro y cambia en cada momento. Y esto es lo que yo le decía, la información dinámica de esa lesión. Por supuesto que tengo que ver la movilidad articular básica, tanto la flexoextensión como la eversión y la inversión. ¿Se acuerda cuando hablábamos de esos movimientos combinados? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la inspección dinámica? Acá vemos este pie, flexión, extensión, y después vemos que hace el pie la inversión y la eversión. Es un paciente que tuvo muy buenos resultados. Si ustedes se fijan por acá, ahí le falta un dedo. Es decir, se usó una técnica quirúrgica que fue buena, fue equidistante, conservó los movimientos del pie. Y eso hace que este pie esté sano, que no tenga lesiones y que pueda con una protección mínima ese enfermo seguir adelante. Distinto este caso de la Juanita, ya en 2010, Ñurdo, como pasó el tiempo. Esto tiene una amputación acá y le queda estos dedos, y fíjese en la marcha con el pie sano respecto a la otra. Nosotros la conservamos con el pie sano porque la tenemos que proteger. Tiene una amputación del hallux, ¿sí? Y acá este pie, fíjense, también tiene una amputación del hallux. Y este dedo ha quedado en garra y tiene un cambio de color. Y eso se debe a que este paciente hace el despegue del pie con la punta de este dedo. Como es un neuropático, lo va afectando progresivamente. Ven que la implantación pilosa dentro de todo es normal, es decir, no estoy sospechando de un problema vascular, más bien este fue un neuropático que se lo llevó puesto
Fíjense en acá, la eversión y la inversión están alteradas, no la puede hacer hacia aducción y abducción, porque está alterado el movimiento, todo esto está rígido y esto me va a afectar mucho la marcha. Por último, este pacientito tiene un pie plano. Pie plano valgo, siempre el apellido valgo. Fíjense acá en la cinta, vamos a parar un poquitito. Acá tengo esta pantorrilla, acá tengo el valgo, el retropié, fíjense cómo cae la rayita respecto a este, el pie izquierdo está afectado. Por otro lado, los músculos del derecho también hay un valgo retropié, hay un despegue anormal del talón izquierdo, y como lo hace anormal al despegue, la pantorrilla está atrófica. Entonces vuelvo de nuevo, con esos datos de cargo en cámara lenta, fíjense cómo cae al valgo, y esta pantorrilla bien desarrollada. Esta no. Es decir, que es evidente, y el pie plano valgo es característico. Entonces, esto no solamente es una alteración de la forma, sino tiene que ver con la marcha de una manera importante. Vamos a la palpación, tono, trofismo, temperatura. Ahora se ha puesto de moda el aparatito ese que mide la temperatura que nos ponen a todos cuando vamos a cualquier lado, y que lo estaban usando, ya lo estamos incorporando nosotros, porque con el charcó o con algún proceso infeccioso de las celdas plantares, especialmente las profundas, una diferencia de temperatura en 2 grados, sabemos que es patológico, es decir, puede ser un proceso inflamatorio que nos está dando la pauta, por supuesto que la tenemos que sospechar con otros parámetros, nos está dando la pauta de que hay una colección, que puede haber un absceso en el fondo, o también una artropatía de Charcot porque lo vemos al pie caliente. Generalmente ya cada uno medio canchero lo toca al pie con las 2 manos, uno y otro se da cuenta de la diferencia. Pero esto de alguna manera es para cuantificarlo. La palpación de los pulsos, aparte del pulso popliteo, es importante el pulso pedio y el tibial posterior. Siempre, nunca apretar mucho, siempre tomar con los 2 dedos porque este lo percibe y este el que lo toma más. Generalmente el más accesible es el pulso pedio, el tibial posterior por ahí un poquito más complejo por el hecho de que este pie a veces está edematizado, también hay una rigidez arterial y hace que no se expanda bien la arteria. Es por una calcificación de la media, que es común en los diabéticos, se llama, es sistémico el proceso de enfermedad de Monckenberg. Bueno, entonces, pero esta palpación específica, la planta del pie, siempre les digo, pero en paciente neuropático, capaz que le cortan un dedo y no lo va a sentir. Pero si ese paciente, yo le tiene una colección y le aprieto la celda plantar, sí le va a doler porque estoy apretando esta colección. Este es un signo que me tiene que a mí hacerme parar la antena porque algo pasa y si me dejé estar, a partir de este dedo negro se propagó el proceso infeccioso por la celda plantar y llegamos a esto. Es decir, ya es tarde, antes que se suceda esto. Puede tener el dedito negro, pero si yo le palpo el dolor, no espero que llegue a esta situación. Porque acá hasta muchas veces el absceso se evacúa espontáneamente, pero para que lo haga produce una destrucción importante de todos los tejidos subyacentes y la fascia es profunda. También entonces vemos que hay una movilización pasiva, flexión-extensión, pero acá a ese paciente no le puedo hacer la eversión ni la inversión, ¿ven? Es más complicado porque tiene toda una rigidez y sabemos que me va a alterar la marcha. Por otro lado, el paciente diabético por ahí concurre con la marcha alterada. ¿Por qué apaga ese micrófono? No sé quién lo tiene prendido. Concurre con la marcha alterada. ¿Y qué pasó? Como es un neuropático, no sabe, dice, de pronto empezó a renguear. Y como también tiene una glucosilación de las proteínas y también se afecta el tendón de Aquiles, tuvo una ruptura y no se dio cuenta. ¿Qué hago? Comprimo la pantorrilla del pie sano, vuelvo de nuevo,
y tiene que hacer la flexión plantar del pie. Pero en cambio, este pie que ha tenido una ruptura, comprimo la pantorrilla y no pasa nada. Esto me está dando una pauta que acá este tendón se ha roto. ¿Eh? De nuevo, hace la flexión plantar, ¿sí? Ahí, comparado con el otro. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese detalle. ¿Por qué? Porque esto me va a afectar la marcha, este enfermo camina mal. Es decir, tengo que protegerlo porque si no voy a empezar con una úlcera del talón. Es decir, habíamos dicho los estudios básicos, lo que era el filamento de hasta 10 gramos soporte. Esto me está dando la pauta de que si no lo siente el enfermo, tengo una alteración de la sensibilidad protectiva, es decir, que se puede lastimar y no darse cuenta. Habíamos dicho el reflejo aquiliano que predomina, es más precoz que el reflejo rotuliano que estamos acostumbrados todos. Y el índice isquémico, que lo medimos con el manguito de presión y un detector, el fluxómetro, que eso todos los piden como los médicos del primer nivel de atención, porque claro, de alguna manera les da una pauta, por lo menos tiene un índice isquémico y les da una pauta cómo está el estado vascular de ese paciente. Sería bueno insistir, ver, por ahí yo creo que se puede hacer una compra, por lo menos en uno u otro caso. Ese filamento tiene zonas estándares donde se lo aplica y se va anotando cada lugar. Les repito, no vamos a empezar a hacer el estudio con un filamento con un enfermo que tiene un mal perforante plantar. Obviamente ya pasó esa etapa. Lo vamos a hacer, por ejemplo, en un enfermo recién diagnosticado o en uno que viene que ya tiene una alteración a la tolerancia de la glucosa. También, como decía la doctora Duplessis, el biotensiómetro y la sensibilidad vibratoria. Digamos, este aparatito de alguna manera es una sensibilización digamos, del diapasón que de 64 a 128 Hz que tiene la frecuencia de percepción. También, por supuesto, que se usa en los casos incipientes, ya no en los casos avanzados, que lo vemos nosotros en el servicio, ¿sí? Esto de una frecuencia de 100 a 50 Hz, más de 100, el voltio, ya hay un riesgo, como en este caso 25 voltios, ya hay un riesgo de 19,6% que el paciente pueda desarrollar una úlcera. Esto es un estudio multicéntrico de grandes grupos poblacionales y son las medias de estos estudios. ¿Qué pasa con los estudios por imágenes? Claro, acá todos somos, bueno, ya se ha ido, todos somos Maradona acá para diagnosticar que hay una destrucción ósea importante en este hueso, en el primer metatarsiano, que afectó la cabeza y afectó también la primera falange. Es decir, hay un compromiso de la articulación, hay una osteoartritis séptica, así le llamamos. Pero esto es tarde, ya llegamos tarde con esto, ya no tiene ningún sentido. Hubiera sido bueno diagnosticarlo en una primera etapa, por ejemplo, por una gammagrafía o una tomografía. Y esta es la radiografía de ese paciente que yo lo veía con el pie colorado, tumefacto, caliente. Y bueno, también llegamos tarde, ya hizo una artropatía de Charcot con un compromiso a predominio del medio pie en la articulación de Chopard, que es la calcáneo-cuboidea y astragaloescafoidea. Es decir, ¿qué pasaba si yo a este le hago una gammagrafía? O en lo mismo, en los más incipientes, le pido una resonancia magnética. Y en la resonancia lo único que me dice el informe que tengo un edema óseo y con el pie caliente, en un diabetes tengo que pensar que es un charco. Entonces, ¿qué pasa? Ese charco inminente, yo al tipo lo pongo en reposo, le meto un yeso y le digo que no camine por lo menos 3 meses y después lo evalúo, poco a poco lo voy sacando y no llegó a esta situación. Lo que pasa es que un tipo se me chupó 6 meses, 10 meses y después yo lo saco, qué lindo, te curo. ¿De qué me ha curado? Sí me ha tenido quieto con un yeso y no me pasó nada. Y bueno,
desgraciadamente la prevención no es bien valorada. En cambio, si yo lo opero, lo lleno de clavos, le meto y todo, queda la patita ahí hecha, un montón de huesos con clavos, doctor, usted dio, y bueno, eso pasa en todas las cosas. ¿Qué pasa con respecto a la selección y utilización? Por ahí no voy a pedir gamografía, tomografía a todo el mundo. Hay que también tener criterio y saber qué vamos a buscar, porque el que no sabe lo que busca no encuentra, no entiende lo que encuentra, y esto nos pasa. Entonces por ahí decimos, bueno, correcto, si ya tiene, ¿para qué le va a pedir una resonancia si yo ya estoy sospechando que ese enfermo tiene una osteomielitis porque pasó el tiempo? Con una radiografía me doy cuenta y listo. Lo mismo se trata de un montón de estudios. Es decir, que hay que ser exagerado para ir a pescar con semejante grúa para sacar un pescadito cuando hubiera podido hacer otras formas más fáciles de llegar a este mismo cometido. En definitiva, hemos visto las lesiones a predominio neuropático, vasculopático y mixto. Acá el pie neuroisquémico es un cuadro severo que se nos da las dos cosas. Por ahí le dicen uno el ataque del tiburón, no sé qué mire, pero es un pie neuroisquémico, ¿sí? Acá hay que amacarse. ¿Qué pasa? Hemos visto la fisiopatología, identificamos las lesiones, hay un criterio de selección de los medios diagnósticos, para eso lo describimos de una manera somera. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué criterio de manejo de acuerdo a cómo vamos a formar los grupos de riesgo? Y eso va a ser un trabajo que para la próxima.